Miren, señores, ante todo, hoy ha sido un día donde dentro de la participación que hemos tenido en las últimas semanas, dentro de los invitados, que ha sido mucha calidad, dicho sea de paso, aquí en el Gobierno de la Tarde, me gustó escuchar al experto, yo diría, si no el máximo experto, que quizás eso él no me lo agradezca, pero muy posible. No, sí. Por cierto, te mandé su número, Eddie, lo tienes ahí en tu WhatsApp. Para mandarle las cosas que él no sabía que ya salió la certificación. Sí. Y vamos a mandar todo Luis Reyes tiene que ser en ese tema de presupuesto. Si no el que hombre más decente sabe, sí es. Si no el que más sabe, el que pica cerca. No, pero tú no me lo mandaste a mí. Bueno, pero Eddie Alcántara, pero te lo vamos revise. Sí, lo tengo. Revise. Yo tengo más control del WhatsApp suyo que del mío. Miren, los tributos, y yo hice un comentario hace un par de semanas, no pienso repetirlo totalmente. Se supone que deben obedecer a un diseño inteligente. Es como la política regulatoria, que Susana muchas veces ha hablado. La regulación se parece un poquito al sistema de control de una tubería, sobre todo, por ejemplo, de irrigación. No se trata de controlarla tanto como para que no salga nada, porque no va a llegar agua a los cultivos. Como tampoco se trata de abrirla al tope y que no tengamos ni almacenamiento posible o que incluso terminemos anegando cultivos que necesitan una capacidad exacta o un margen variable, muy mínimo en su tope de máximos y mínimos. La política tributaria es lo que más se parece a eso. Obvio, todos tenemos una idea distinta del Estado. La mía, siempre le he dicho, le he aclarado, es el menor tamaño posible, pero con la máxima autoridad moral, que generalmente va de la mano. Y como siempre he creído que se predica con los ejemplos son más poderosos que el verbo. Por eso para mí es más importante ver lo que ha funcionado que lo que se lee bien en un libro. Muchas cosas se leen muy bien en un libro y se esbozan con mucha hermosura en una teoría en una universitaria, en una maestría o incluso a través de una explicación, sobre todo cuando no intervienen ahí los elementos prácticos y la posibilidad de que sean realizables o no. El tema de la reforma y hacia dónde debe ir y cuáles afectaciones debe generar primero, tiene que verse, señores, en otras naciones que, similar al caso dominicano, se vieron en algún momento estancadas, en crisis, teniendo que superar un periodo incluso de guerra, de enfrentamiento interno, teniendo que sobrevivir situaciones adversas a su alrededor. Y encontraremos, bajo esa premisa, porque no quiero poner allí los ejemplos más impactantes, no quiero hablar del milagro económico alemán, ni japonés, ni de Suiza, sino hablar de naciones que hace 25, 30, 35, 40, 50 años estaban dentro de los índices de desarrollo humano, dentro de las posibilidades de atraer capitales o de desarrollar sus propios capitales, estaban en un lugar muy retrasado. Y cierro ese tema, que es el primero que pienso tocar de un par, solamente haciendo alusión a algo. ¿Cuál sería, si a ti yo te preguntaría, Conde, el país de América Latina que a ti más te llama la atención, lo que produce, lo que genera, su marca país en cuanto a carne, vino, su agricultura? ¿Cuál te vendría a la mente? Brasil, Argentina. Ok, mencionaste Argentina. Ajá. Ok, me voy a quedar con Argentina. Argentina entre 1880 y 1920 fue el país más rico de América y llegó a rivalizar en un momento con ser el más rico del mundo. Sin embargo, tengo para decirte que con 2.700.000 kilómetros cuadrados y esas mismas potencialidades de producción, hay un país de 70.000 kilómetros que no produce soja, no tiene el espacio para ganado que tiene Argentina. Era hace 35 años el país más pobre de su continente, uno de los más pobres. Hoy produce un Producto Interno Bruto superior, se llama Irlanda. ¿Qué era Irlanda hace 35 o 40 años? Un país que enfrentaba una situación civil, el IRA, que tenía una situación de terrorismo, que enfrentaba incluso una situación de marca país terrible, porque era de los llamados PIGS, que se traduce como cerdo en inglés, que eran el acrónimo formado por Portugal, Irlanda, España y Grecia. Las 4 naciones más retrasadas de la zona euro, que todo el mundo veía como el problema de Europa porque tenía en teoría que remolcar a esas naciones por las problemáticas internas que tenía. ¿Qué es Irlanda hoy? Esa nación tiene, insisto, un Producto Interno Bruto. No me crea a mí, ya salió el 2020, ya se publicaron las hojas relacionadas a las datas económicas del 2020 del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Su PIB es más alto que el de Argentina. Producen los irlandeses más riqueza a través de las transacciones, inversiones, fabricación, exportación,
que la que grandes naciones con más tamaño y con una historia impresionante producen. ¿Por qué? Busquemos la razón en las políticas que se vienen implementando desde hace 2 décadas y media en esa nación. Dicho sea de paso, eso no ha impedido, con todo y reducir tasas, reducir aranceles, facilitar procesos burocráticos, empequeñecer el tamaño de lo que antes era un Estado que trataba de imitar el Estado de Bienestar británico, y más adelante decidieron, no tenemos por qué hacer eso, vamos a seguir nuestro propio camino, un camino inteligente por demás. Han logrado sobre esa base ser la sede europea de un montón de empresas, del Nasdaq, y de empresas que cotizan en la bolsa estadounidense o en otras partes del mundo. Sigue siendo la misma Irlanda, el mismo país donde en 1860 emigró 1/4 de la población por la pandemia de la papa. Sigue siendo la misma nación que pasó más de un siglo con la situación de la violencia religiosa entre el norte, que es parte del Reino Unido, y el sur, que es católico. ¿Qué cambió? El enfoque. Gente que es enemiga una de otra, cuando produce lo que otro necesita, lo compra. Y cuando hay facilidad para que esas fuerzas produzcan y puedan entrelazarse en ese sistema orgánico productivo, entonces se pueden producir esos cambios, así sea a largo plazo. Un cambio de tema trascendental, pero que puede ir de la mano, porque al final se trata del diseño del Estado. Me he topado con una particularidad, y aquí voy a citar el caso ahora de Susana, cambio de lado en la silla. Nuestra compañera Susana Gotró colocaba un tuit que es muy llamativo, son de esas cosas que uno dice y se sinceriza ante el que te lee. Mira, yo me considero, Susana, progresista, lo que eso signifique. Pero estoy de acuerdo con que el Estado soberano como tal puede ejercer dentro de sus capacidades una política que conlleve una solución material en la frontera. Señores, este es un país, y acabo de hablarlo de hecho con algunos políticos, gente que yo pienso tiene masa gris, donde las discusiones tenemos que desmontarlas de los extremos. Claro. Oigo gente diciendo y escribiendo, atención a mi estimado, mi queridísimo hermano Leo, que no es solo el muro, pero ¿quién ha dicho que es solo la valla o el muro? Política integral. Las otras políticas no son antagónicas ni niegan la posibilidad de ser complementarias. Claro. Nadie en su sano juicio pretende que la doble valla, el muro físico, el hormigón, la cámara, el dron, sustituya ni eclipse la necesidad de tener un Estado de Derecho que también pueda significar la posibilidad de que nuestra zona fronteriza tenga otros tipos de desarrollo. Pueda producir también el Estado, dentro de su diseño, un personal de vigilancia bien pagado, bien equipado, y que tenga la motivación, sobre todo, para hacer un buen trabajo. La posibilidad de hacer del intercambio fronterizo, comercial, y del movimiento no solo de mercancías, sino también de seres humanos o de información, de hacerlo por las vías legales, es al mismo tiempo una forma de dignificar a quienes cruzan por ese camino. Yo ahí no entiendo, créanme, con todo el respeto a las ideas ajenas, yo ahí nunca voy a entender el mensaje de los que se alarman y quieren ponerle una bandera del Ku Klux Klan a quienes entienden que perfectamente eso es parte de una serie de medidas que el Estado debe tomar. Y miren que no voy a caer en la sencillez, que falsa no es, de recordarles a todos que ustedes viven en casas con verjas o condominios con guardias armados o con cámaras. No voy a caer en eso. Me voy a limitar a recordar que un Estado es, en la idea de Montesquieu original, el territorio determinado donde una fuerza tiene el monopolio legal de la violencia. Así es que empieza el asunto. Todo lo demás se agrega sobre esa base, pero empieza siendo así. Es tan sencillo como eso. Gustará más o gustará menos. Las fronteras son las cicatrices de la historia. Ya las heridas no están. Las cicatrices quedan. Podemos hoy sobre ellas construir ciertamente de manera inteligente las estructuras que ayuden a los pueblos a entenderse. Para mí la más importante de ellas puede ser el comercio. Para que el día de mañana se pueda, atención a los amigos que no gustan de ninguno de estos temas de control, ¿saben qué? Para mí el primer paso para que nosotros avancemos a algún día, lograr que todos los ciudadanos extranjeros en el país, haitianos y de otras nacionalidades, tengan todos permisos de trabajo temporales, permisos de estudio temporales, las cédulas de residente,
los que estén en proceso de hacer el camino de nacionalización, que tiene que existir un proceso. Sus derechos laborales. El primer paso a eso, ¿saben cuál es? El control de entrada. Es el primer paso. Cuando usted controla la entrada, el flujo, entonces usted puede, con lo que está adentro, tomar decisiones inteligentes. Y que sean respetuosas, por supuesto, de los derechos humanos, y que sean atendibles tanto a la legalidad que tiene que imperar, como a la realidad también, que juegan en el papel del rol económico, que quizá tal vez a alguno del otro extremo no le gusta reconocerle, pero lo tienen. Lo tienen, claro que sí. En ese sentido, a veces colocan unos ejemplos para mí que son todo lo contrario. Claro que México tiene 15 años descendiendo la migración por tierra, pero la centroamericana ha subido. Ahora, ¿qué tiene México y Estados Unidos en particular? El NAFTA, un acuerdo de libre comercio que mudó industrias, máquinas, como dicen los mexicanos, al sur del Río Bravo, generando una enorme cantidad de empleo en ese mismo norte de México que tiene el problema del narco, Miren qué curiosidad. Pero logrando que ciudades como Monterrey, por ejemplo, logren grandes estadios de desarrollo, absorban una gran masa de empleomanía y consiga México, curiosamente, hasta atraer ciudadanos que habían nacido y vivido en Estados Unidos. Eso se puede lograr. Pero eso no implica que se desmontara el muro que ya existía. Que no se ha completado a los niveles, a lo mejor que soñó Trump o los que votaron, puede ser. Pero hay frontera con muro, o con valla, o con lo que sea. Y más que eso, hay un control y hay una política que determina que hay un Estado de Derecho. Voy a cerrar diciendo que yo nunca voy a comprender, nunca, lo admito, ahí mis capacidades, que ya son de por sí limitadas, se acaban. Nunca voy a entender a mis conciudadanos que quieren que todas las leyes contra la corrupción se cumplan, que quieren que todas las leyes contra la impunidad se cumplan, que quieren que todas las leyes que protegen derechos se cumplan, pero que no quieren que las leyes migratorias se cumplan. No lo entiendo, no lo comprendo. A lo mejor el que está mal soy yo, puede ser, pero nunca entenderé por qué la defensa al Estado de Derecho es incompleta. No debe serlo, no tiene sentido, no es coherente. Implica que hay agendas que descolocan a otras personas con respecto al Estado de Derecho que dicen defender. Y yo primero, la ley, pienso defenderla, aunque luego podamos modificarla y perfeccionarla. Así que ninguna de las otras soluciones y de las otras políticas desdice la posibilidad de que haya barreras materiales dirigidas, diseñadas en nuestra frontera. Pausamos, Francis.